Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás desde aquí, desde la ciudad de Guatemala, en este desafío que nos da la pandemia, justamente en este 16º domingo durante el año, para profundizar nuestra fe en este Evangelio de Marcos que nos dice así. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un paraje despoblado a descansar un rato, porque los que iban y venían eran tantos que no les dejaban tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en una barca a un paraje despoblado. Pero muchos los vieron marcharse y se dieron cuenta. De todos los poblados fueron corriendo a pie hasta allá y se les adelantaron. Al desembarcar, vio un gran gentío y se compadeció, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Esto es palabra de Dios. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja este breve evangelio en realidad? Pero yo diría, tiene un poco dos partes principales. Una primera parte que es la evaluación de la misión que había enviado a todos sus discípulos y discípulas a predicar a los distintos pueblos y comunidades. Lo quiero decir porque es continuación del domingo pasado, en donde vemos cómo Jesús cambió su pedagogía y eran los discípulos y discípulas los que iban por los pueblos y hacían lo mismo que Jesús. Fíjense. Ahora, en este evangelio, vuelven, regresan y evalúan, o sea, cada uno cuenta lo que sucedió, porque ellos mismos se sorprenden de las maravillas que habían hecho al anunciar este reino de Dios, este reino de los cielos, y de cómo esta metodología nueva de Jesús había cambiado la vida de tantos, había convertido la forma de vivir. Pero por lo mismo, como se expandió tanto en la misión de estos discípulos de Jesús, es que se había amontonado tanta gente que ya no le daban tiempo ni de comer. Es por eso que Jesús mira con un horizonte amplio a quienes estaban ya cansados de esta misión, y entonces les invita a decir: vamos a un lugar del lago apartado en donde podamos descansar. Fíjense que esta metodología Jesús la hace varias veces porque nos muestra que tenemos que tener no una hiperactividad en donde nos vaciemos el corazón, sino mucho más un tiempo para descansar, un tiempo para parar, un tiempo para evaluarnos y decir: a ver, ¿qué pasó con nuestra vida? ¿Qué pasó con nuestra historia? Vamos a parar y descansar. Yo me quiero centrar en esto porque es una parte de la espiritualidad de Jesús que evalúa y mira nuestra funcionalidad humana. Porque en el fondo yo me pregunto, ¿esta pandemia mundial no es acaso un paréntesis para todo el mundo? Para que paremos, para que miremos el rumbo de nuestra vida. Este cambio de épocas, cambio de paradigmas que cambian los valores, ¿no es un tiempo de profundizar a dónde queremos ir, inclusive como pueblo, como familia o como comunidad mundial? ¿No es un tiempo de decir cómo tomar el rumbo de nuestra vida, de nuestros pueblos? Yo creo que en este tiempo de pandemia estamos un poco en eso. Por eso hay que profundizar para ver
¿Dónde está el rumbo de nuestra vida? ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? Porque al cambiar de paradigmas, al cambiar de época, también tal vez tengamos que cambiar nuestro modo de vivir, nuestra imagen y nuestro sentido de la vida. Creo que a cada etapa de la vida hay que hacer esto, y es bueno, y es sano, y es necesario. Entonces digo, en este tiempo de pandemia en donde el cuestionamiento de la vida y la muerte es muy profundo, ¿qué tal si profundizamos el verdadero sentido de la vida? El verdadero proyecto de ahora en adelante, en medio de esta realidad concreta, porque no hay mejor momento para vivir la misión de Jesús en el reino que esta realidad, que este momento. Y es necesario, entonces, al detenerse, al quedarse un poco en la casa, ¿cómo reconstruimos también nuestra fe desde nuestra comunidad familiar, por ejemplo? Lo quiero decir porque en estos momentos en Jutiapa está como en un estado de excepción porque el contagio del coronavirus se ha vuelto muy grave, muy fuerte. Entonces el mismo obispo ha tenido que suspender todas las celebraciones presenciales, todas las reuniones, inclusive hasta las pequeñas comunidades. Pero a ver, creo que es coherente, por lo menos por 10, 15 días tenemos que hacer eso para que se detengan. Pero perdemos nuestra fe, porque hay algunos que dicen, bueno, como ahora cerraron los templos y cerraron la iglesia católica, bueno, como que dejo la fe hasta que vuelvan a abrir los templos. Pero nuestra fe no tiene que estar centrada en los templos, porque la comunicación con Dios es siempre en todos lados, vayamos donde vayamos, misionemos donde misionemos y estemos en la realidad que estemos, en pandemia, en trabajo, o sea, desde donde nos toque vivir, tenemos que ver cómo somos luz, cómo presentamos el reino. Pero también hay que ver cómo me detengo para ver qué pasa en mi interior, qué es lo que estoy volcando hacia afuera. Porque nadie saca algo afuera si no tiene nada adentro. De las cosas del corazón habla la boca. Si no tengo nada adentro que dar, es muy probable que no saque nada. O si tengo tensión o miedo, pues sacaré eso para afuera. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no me duela la situación que estamos viviendo? Y yo diría que al contrario, porque por eso ahora sí enfatizaría la segunda parte de este evangelio. ¿Cuál es la segunda parte? Que cuando Jesús invita a sus discípulos, vamos al lugar descampado, la gente se desespera, se da cuenta que se van los discípulos con Jesús y corre de todas las aldeas y antes de que lleguen a la costa los estaban esperando. ¿Por qué? Lo dice el Evangelio, porque estaban como ovejas sin pastor. Una imagen, ¿no es cierto? Como ovejas sin pastor. ¿Qué quiere decir? Como que no encontraban a nadie que les dieran esas palabras de vida, esas palabras de esperanza. No tenían, más en su época, dirigentes, pastores, hombres y mujeres que le acompañen en su vida. Y entonces, frente a la presencia de Jesús y sus discípulos, se desesperaban para estar con ellos. ¿Será que nos pasa algo de eso en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestra vida social, política? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a Jesús, es cierto. ¿Y Jesús qué dice que pasó cuando vio todo eso? Se compadeció. Otro del tema central, así como fue la evaluación de la misión y la profundización, compadecerse. Este gran tema del amor. A ver, compadecerse, ¿qué quiere decir? Padecer con el otro, sufrir con el otro. Y esta es una de las maneras más profundas de amor. Porque me duele el dolor de mi hermano, me duele el dolor de los demás. En este tiempo de pandemia, ¿cómo no me va a doler la partida de los demás? ¿Cómo no me va a doler el hecho de que no lleguen
las vacunas o que el hecho de que la gente se sienta como ovejas en pastor. Y entonces, ¿cómo compadecerse como Jesús? ¿Cómo darle vida en medio de esta muerte? ¿Cómo ser luz en medio de esta oscuridad? Y ese es el desafío que nos toca en esta pandemia. Y uno dice, en medio de esto podemos crecer inclusive en la fe, por supuesto. Por supuesto que sí. No solo por supuesto, es necesario que tengamos esa compasión de Jesús con los demás. Como dijo San Francisco, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Cuando Francisco dice eso, es porque se refleja en el modo compasivo de Jesús. Y que creo que en este Evangelio nos está mostrando. Pese a que él quería hacer un parar para descansar, yo digo, como tantos médicos, enfermeras, que en estos tiempos no paran y que necesitan recomponerse. Pero yo digo, bueno, los que no somos enfermeros, los que no somos, ¿cómo nos compadecemos de los otros? ¿Cómo intimamos, aunque sea nuestra familia, en oración por aquellos que están en duelo, por los que parten a la casa del Padre? ¿Cómo nos compadecemos de la vida y cuidamos la vida de los demás? Tomando conciencia que me pongo el tapaboca, que me cuido de los demás, que me cuido el distanciamiento. ¿Por qué? Porque en estos momentos eso es vida para los demás. Aunque sea cargando con la cruz. Sacrificios, me comentaban, en nuestras comunidades en la montaña, que gracias a Dios tantos contagios no hay, pero ¿por qué? Porque en el fondo nunca hicimos celebraciones en los templos, sino a la intemperie. Pero eso quiso decir aguantar el sol, el viento, el barro muchas veces. O sea, ciertamente una adversidad, pero demostrando nuestra fe, demostrando nuestra compasión por los otros. Ahora hasta eso hemos tenido que suspender, miren ustedes. ¿Y por eso se nos va a acabar nuestra fe? No. Por eso tendremos que misionar en donde estemos viviendo este momento tan especial. Sabiendo que esa compasión es la que cambia el mundo. A ver, la compasión, no la guerra, el dolor, la violencia, el odio, la corrupción, no cambia el mundo. Eso sigue hiriendo en nuestros pueblos, esas injusticias que viven cotidianamente. Pero esa conciencia de tomar el mismo sentimiento que Jesús, la misma ternura, la misma compasión por nuestro pueblo, es la certeza de decir, a pesar de esta pausa, de este dolor en la pandemia, podemos crecer en compasión. Entonces pidamos a Jesús y la Virgen, en medio de este desafío que nos toque vivir con las familias o en el medio en que estemos, en nuestro trabajo o en lo que sea, más que nunca, sensibilizar nuestra compasión con los demás. Porque nuestro pueblo necesita de la luz de la fe. Y es hora de que todos abramos ese corazón tierno a la compasión y al amor a los demás. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.